Hoy compartamos la palabra de Dios con el sermón titulado El camino de la verdad. Con este tema recibamos la gracia de Dios. Cuando estamos recorriendo el camino de la verdad, a veces nos encontramos con personas que se oponen y calumnian nuestra verdad y critican nuestra fe. En el pasado, había un dramaturgo llamado George Bernard Shaw. Un día, George Bernard Shaw invitó a su casa solo a personas que se especializaban en crítica. Cuando la cena estaba en pleno apogeo, les mostró una obra de arte y dijo: permítanme mostrarles un trabajo muy especial y muy valioso. Acabo de obtener esta obra de arte, así que por favor, échenle un buen vistazo. Es un boceto de Rodin. En esos días, la gente consideraba pobres las obras de Rodin. Por el contrario, las de Miguel Ángel eran muy elogiadas. Todos los críticos decían: es excelente. Al escuchar que era una obra de Rodin, los críticos comenzaron a hablar con dureza cuando la vieron. Oh, la pintura de Rodin siempre es terrible. La composición y el boceto son pobres. Mira el estado de ánimo. Es aburrido. Los colores son demasiado sombríos. Es como un aficionado. La composición es mala. Criticaron duramente el trabajo. Como eran críticos, ese era su trabajo. De repente, George Bernard Shaw simuló estar muy avergonzado y se puso de pie frente a ellos y exclamó: «Oh, he cometido un terrible error. Esta pintura es de Miguel Ángel, pero erróneamente dije que era de Rodin». Cuando dijo que era obra de Rodin, la criticaron severamente, pero ahora resultó ser de Miguel Ángel. En aquellos días, si una obra de arte era de Miguel Ángel, aunque fuera solo un boceto o la pintura de un pez, la alababan diciendo: «Oh, contiene un profundo significado». Sin embargo, ya que resultó ser una obra de Miguel Ángel, todos se sonrojaron avergonzados mirándose el uno al otro. Lo mismo ocurre con la verdad. La verdad no cambia según las palabras o ideas fijas de las personas. Aunque pase el tiempo, pase la época y cambie el entorno, la verdad nunca puede ser alterada. Ahora, estamos corriendo en el camino de la verdad. Las personas a nuestro alrededor pueden criticarnos en muchos aspectos. Los críticos lanzaron insultos sobre la pintura. Es terrible, peor que la de un aficionado. Los colores son aburridos. Sin embargo, resultó ser obra de Miguel Ángel, a quien siempre elogiaban. Al escuchar solo el nombre, evaluaron el mismo trabajo de diferentes maneras. Hermanos, hoy en día vivimos en un mundo así. Hace unos 2000 años, Jesús vino a la tierra para salvar a la humanidad. Él es Dios. Sin embargo, ¿cómo llamó la gente a Jesús en esos días? Por el simple hecho de haber venido en la carne y enseñado lo que era diferente de las doctrinas del judaísmo, lo llamaron la secta de los nazarenos. Pero, ¿era herejía lo que Jesús habló?
Veamos el libro de Hechos, capítulo 24. También, en esta época, los que tienen la verdad deben recorrer el camino correcto hasta el final, sin preocuparnos por la evaluación y la idea fija, el prejuicio de la gente. Siempre debemos prestar atención a la evaluación de Dios, pensando, ¿qué pensará Dios, el dueño de la verdad, sobre mí? Vayamos a Hechos capítulo 24, versículo 1. 5 días después, descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. El sumo sacerdote Ananías estaba acompañado por algunos ancianos y un orador para comparecer contra el apóstol Pablo. En el versículo 2 está escrito: y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. El sumo sacerdote y el orador, que perseguían a Pablo, trataron de ganarse el corazón del gobernador con palabras dulces. Veamos el versículo 5. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. ¿Y qué? Y cabecilla de la secta de los nazarenos. Llamaron al apóstol Pablo cabecilla de la secta de los nazarenos. En aquellos días, la fe en Jesús se consideraba herejía para todos los judíos. La perspectiva y la fe del establecimiento religioso eran diferentes de la iglesia primitiva. Como su punto de vista era diferente, calificaron a la iglesia primitiva de herejía e hicieron todo lo posible por expulsar a los cristianos de su sociedad. Hoy, sin embargo, ¿cómo llama la gente al apóstol Pablo? Lo llaman el apóstol de los apóstoles y una persona indispensable en la iglesia primitiva. No es una exageración decir que el apóstol Pablo es un estándar a seguir en nuestra fe. Sin embargo, los jueces, abogados, el sumo sacerdote y los líderes religiosos de esos días denunciaron al apóstol Pablo como cabecilla de la secta de los nazarenos. La misma situación que ocurrió en la fiesta celebrada por George Bernard Shaw sucedió hace 2000 años y se repite hoy en día. Como el nombre cambió, la obra de arte parecía una gran pieza. Incluso un dibujo que parece el garabato de un niño parece una gran pintura, al tener el nombre de Picasso en él. Así es como la gente evalúa las cosas. Los sumos sacerdotes, los fariseos y los judíos rechazaban a la iglesia primitiva. Solo porque los santos creían en Jesús como Dios, que había venido a la tierra en carne. Las enseñanzas de Jesús son las palabras de salvación y vida eterna, y el camino de la verdad para que vayamos al cielo. Pero todos ignoraron el camino de la verdad. Dijeron: ¿no es este hombre Jesús, el hijo del carpintero? Y comenzaron a agregarle el modificador horrible, afirmando: quien crea en esa persona es hereje. No pensaron en las profecías de Dios. Veamos algunos casos que ocurrieron en esos días. En Juan capítulo 10, versículo 30 está escrito: yo y el Padre uno somos. ¿De quién son estas palabras? Jesús dijo: yo y el Padre uno somos, lo que significa yo soy Dios. Cuando dio testimonio de sí mismo de esta manera, ¿qué dijo la gente? Versículo 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú,
¿Qué? Siendo hombre, te haces Dios. ¿Cómo puede un hombre hacerse Dios? Tomaron piedras para apedrear a Jesús. Sin embargo, hoy, ya que está escrito en Juan capítulo 1, versículo 1 y versículo 14, todos sabemos quién es Jesús. Podemos reconocer fácilmente que Él es Dios. A través de Filipenses capítulo 2, versículo 5, también pueden ver quién es Jesús en su naturaleza. Él es en forma de Dios, ¿no es así? Aunque el camino de la verdad fue tratado como herejía en los días de la iglesia primitiva, los antepasados de la fe de la iglesia primitiva no inclinaron su fe en absoluto, porque tenían confianza de que era el camino de la salvación, el camino de la vida eterna y el camino de la verdad. Hermanos, si nosotros también tenemos confianza en que el camino que estamos recorriendo ahora es el camino de la verdad, no necesitamos prestar atención a la valoración o vítores de las personas, sino preocuparnos por lo que Dios, que es la verdad, piense de nosotros y del camino que ahora estamos recorriendo. En los días de la iglesia primitiva, el apóstol Pablo fue llamado secta de los nazarenos, y la gente incluso tomó piedras para apedrear a Jesús. Hicieron esto porque no conocían la verdad y se preocupaban por la predominante valoración religiosa. En resumen, la valoración religiosa de aquellos días formó una idea fija. ¿Cuál fue? Dijeron, tú siendo hombre, te haces Dios. Y tomaron piedras. La gente pensaba, Dios nunca debe venir como hombre. Tenían esa idea tan fija. ¿Es difícil para Dios hacerse hombre? Si es así, la gente no debería decir que Dios es todopoderoso. ¿Creen que es posible crear la tierra de la nada? Dios es todopoderoso. Sin embargo, las ideas fijas de la gente y el sentido común de la época bloquearon el camino a la verdad e impidieron que la gente fuera por ese camino. Los miembros de la iglesia primitiva atravesaron dificultades en esos días. Sin embargo, hoy se respetan todas sus decisiones y su fe, ¿no es verdad? En esta época, ¿quién llama hereje a Pablo? ¿Quién llama hereje a Jesús? ¿Hay alguien que llame hereje a Pedro? Sin embargo, en esos días, todos ellos fueron llamados herejes. Recordando eso, los que recorremos el camino de la verdad, no debemos prestar atención a la valoración de las personas, sino esperar siempre la valoración de Dios. Entonces, sin importar cuántos años pasen, podremos ser aprobados por Dios. Veamos Hechos capítulo 5, versículo 17. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo, y los principales sacerdotes, dudaban en qué vendría a parar aquello.
Pero viniendo uno les dio esta noticia: He aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles, y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: Es necesario obedecer. ¿A quién? Obedecer a Dios antes que a los hombres, sin importar cuántas valoraciones y juicios dieran las personas. ¿En quién se basan los apóstoles? Los apóstoles dijeron: Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Así, en cambio, les enseñaban diciendo: Es correcto obedecer a Dios. Hermanos, los líderes religiosos de esos días rechazaron la verdad de Dios, considerándola herejía. Como ignoraron y despreciaron la verdad, el mundo espiritual al que entrarán nunca puede ser el reino de los cielos. ¡Qué miserables son! La verdad y la herejía, la verdad y la falsedad, no puede discernirse mediante la evaluación de la gente. Es por las palabras y enseñanzas de Dios que las cosas son evaluadas y juzgadas. En la historia de la iglesia primitiva, una de las razones por las que la gente consideraba hereje a Jesús era que un simple hombre se hace Dios. Por el contrario, los santos de la iglesia de Dios primitiva señalaban firmemente que quienes negaban la venida de Dios en la carne eran todos herejes. La Biblia señala rotundamente que es el espíritu del anticristo. Veamos 2 de Juan capítulo 1 versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. La iglesia primitiva enfatizó que los que no reconocen a Jesucristo, que vino a la tierra en la carne, son gobernados por el espíritu del anticristo. ¿Cuál es la fe cristiana? La verdad de la venida de Dios en la carne es el fundamento de la fe cristiana. Sin embargo, los que tenían esa fe fueron considerados herejes y fueron apedreados por los líderes religiosos de aquella época. Sucedió hace unos 2000 años y ninguno de ellos está vivo en la tierra. Todos se han ido a otro mundo. ¿Qué les habrá pasado? Necesitamos pensar al respecto. La religión que cree en Jesús, Dios que vino a la tierra en la carne hace 2000 años, es el cristianismo. Sin embargo, en aquellos días existía el judaísmo que negaba a Jesús, aunque afirmaban creer en Dios. Los judíos oprimieron a la iglesia de Dios. En cuanto a esta situación, podemos ver muchas partes en el Nuevo Testamento, particularmente en los 4 evangelios. Hoy es igual. ¿Cómo llama la Biblia a la palabra de Dios? La verdad. La palabra de Dios es la verdad. Las teorías humanas varían a medida que cambian el tiempo, la historia y el entorno. Es como la teoría geocéntrica, que cambió a la teoría heliocéntrica. Las teorías humanas cambian, pero la palabra de Dios es inmutable. Entonces, ¿cómo la llamamos? La verdad. Si algo cambia porque cambia la época o el entorno, no se puede considerar como la verdad. La palabra de Dios trasciende las épocas y el entorno. Veamos las eternas palabras de Dios en Romanos capítulo 1, versículo 20.
Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen, ¿qué? Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. La Biblia nos enseña que podemos ver la deidad y las cosas invisibles de Dios a través de toda la creación. De modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Si leen Romanos capítulo 1 continuamente, está escrito que el eterno poder y deidad de Dios están ocultos en las cosas hechas. Hay una cosa importante que Dios quiere que sepamos. Hasta ahora, ¿cómo han entendido y reconocido las iglesias a Dios? Han entendido que existe solo un Dios, Dios Padre. ¿No es así? Enseñan que el único Dios, Dios Padre, creó todo y da la salvación. Es por eso que esas iglesias nos persiguen. Cuando decimos, nuestra iglesia cree en Dios Padre y Dios Madre. La situación de hace 2000 años se repite. En esos días, los judíos llevaron al apóstol Pablo a la corte, llamándolo la secta de los nazarenos. Del mismo modo, han enseñado a la gente que solo existe un Dios, el Padre. Nunca mencionaron a Dios Madre hasta ahora. Ahora que damos testimonio de lo que está escrito en la Biblia, todas sus ideas fijas, prejuicios y enseñanzas van a caer. Ya que están a punto de caer, ¿qué hacen para evitar que su grupo caiga? Crean excusas para sus enseñanzas y rumores sobre la iglesia de Dios que enseña la verdad. Para cubrir su vergüenza y desgracia, están haciendo lo que hicieron los judíos hace 2000 años. Hermanos, solo debemos seguir el camino de la verdad que Dios nos enseñó. ¿Hacia dónde queremos ir todos? ¿No es el camino al cielo, la salvación y la vida eterna? Pensemos en cómo actuaron las personas en el banquete de George Bernard Shaw. Si hubiera dicho, este es el trabajo de Miguel Ángel, nadie lo habría criticado. Desde el principio, debieron haberlo alabado. Es genial, grandiosa composición, hermosos colores. Nunca habrían dicho los colores son pésimos. Pero cuando dijo, es el trabajo de Rodin, lo criticaron duramente. El trabajo de Rodin es horrible. Es exactamente lo que sucede hoy en día. Estamos viviendo en la época en que Dios viene a la tierra con un nombre nuevo para salvar a la humanidad. Esta no es la época del Padre ni la época del Hijo. Es la época del Espíritu Santo. En la época del Espíritu Santo, ¿con quién viene Dios Espíritu Santo para salvarnos? Ya que es la última época, el Espíritu y la esposa vienen juntos como Dios Padre y Dios Madre. Han venido a la tierra para encontrar a todos sus hijos, incluyendo su hijo menor, y guiarlos al reino de los cielos. ¿No es verdad? Por eso está escrito en Romanos capítulo 1, que la deidad de Dios está oculta en toda la creación. Sabemos que Apocalipsis capítulo 4 dice que Dios creó todo por su voluntad. Todo en la tierra contiene la voluntad de Dios. ¿No es asombroso? Dios creó las aves del cielo. Nadie puede negarlo. Las aves respiran,
¿verdad? Tienen boca para comer e intestinos para excretar. Es asombroso que los seres humanos de la tierra, las aves del cielo y los peces del mar tengan el mismo sistema de órganos. Son la creación de un artista. En este entorno terrenal, tenemos muchas pruebas de que Dios existe. Debemos seguir el camino de la verdad y entrar en el eterno reino de los cielos que Dios preparó para nosotros. No vacilemos ni seamos sacudidos por las palabras vanas de las personas del mundo. Solo sigamos el camino de la verdad. Dios dijo que las cosas invisibles de Él se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Todo lo creado por Dios tiene su padre y su madre. Las aves tienen sus padres y madres. Los peces del mar también tienen sus padres y madres. Ocurre lo mismo con los animales del campo y los seres humanos. Todos tienen su padre y su madre. ¿Quién hizo que todo fuera así? ¿Lo hicieron ustedes? ¿Lo hice yo? No. Dios lo hizo. Si Dios hizo algo, ciertamente existe su voluntad, ¿no es cierto? Vayamos a Apocalipsis capítulo 4. La palabra de Dios es la verdad. La verdad no es algo que cambie según la época o el entorno, como lo hace la palabra del hombre. La palabra de Dios es la verdad, nunca cambia. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad, por la voluntad de Dios existen y fueron creadas. ¿Por qué Dios creó todas las cosas de esta manera? ¿Por qué todos los seres vivos tienen padres y madres? ¿Por qué las aves tienen padres y madres? ¿Por qué Dios también hizo que los peces del mar tuvieran padres y madres? Debemos pensar en este asunto. A través de todo esto, Dios quería revelar las cualidades ocultas de Dios el Creador. Dios quería enseñarnos su naturaleza. Veamos Génesis capítulo 1. La gente del mundo ha tenido una idea fija durante siglos. Aunque dicen que la palabra de Dios es la verdad, en realidad no creen en ella. No es que tengamos Biblias diferentes. Es la misma Biblia, la misma enseñanza. Sin embargo, distorsionan la Biblia según sus puntos de vista. Todo lo que necesitamos es aceptar la palabra tal como se da. En Génesis capítulo 1, versículo 26 está escrito: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Aquí, Dios dijo, hagamos al hombre. ¿Dijo Dios que un solo Dios creó al hombre? Hagamos no es una expresión singular, es plural. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿A imagen de quién? El hombre fue creado a imagen de Dios. La mujer fue creada a imagen de Dios. Esta es la palabra de Dios, la verdad inmutable, ¿no es así? Esta palabra de la verdad permanece por miles o decenas de miles de años. Es la palabra de la verdad que permanece para siempre, para todas las generaciones. A imagen de Dios fueron creados varón y hembra. Entonces, ¿a qué imagen fue creado el varón?
a imagen del Dios masculino. ¿No les parece? La Biblia dice que el hombre fue creado a imagen de Dios. Llamamos Padre a la imagen masculina de Dios. ¿No es verdad? Él es Dios Padre, que nos da vida y aliento. A imagen de Dios, también fue creada la mujer. Entonces, ¿acaso no podemos confirmar que existe la imagen femenina de Dios a través de la mujer que fue creada? ¿Cómo debemos llamar a la imagen femenina de Dios? Así como llamamos Padre Celestial a la imagen masculina de Dios, debemos llamarla Madre Celestial, que nos da vida y aliento. Dios ya nos dio la respuesta a través de toda la creación, que existe no solo Dios Padre, sino también Dios Madre. La Biblia dice que ningún hombre puede poner excusas con estas pruebas claras. ¿No es esta la palabra que acabamos de leer en Romanos capítulo 1, versículo 20? No pueden excusarse. No podíamos creer en Dios Madre porque no la conocíamos ni escuchamos sobre ella. Hermanos, nunca debemos ser sacudidos por los comentarios sesgados de la gente. Ellos afirman, la iglesia de Dios tiene una doctrina diferente de otras iglesias. Son extraños. Todo lo que necesitamos es creer en la verdad. Debemos rechazar e ignorar cualquier palabra o enseñanza que no sea de la Biblia. Ya que creemos en Dios Madre, lo que le pasó al apóstol Pablo en Hechos capítulo 24 está sucediendo hoy en día. El sumo sacerdote Ananías, los ancianos del judaísmo y un orador llamado Tértulo trajeron al apóstol Pablo a la corte y lo acusaron de pertenecer a una secta. Las profecías de la Biblia no pueden fallar. Desde Génesis capítulo 1, podemos confirmar que deben existir tanto Dios Padre como Dios Madre. Los prejuicios del mundo y los estereotipos de esa época nunca pueden romper el camino de la verdad. La verdad viene solo de Dios. Las ideas, la filosofía o los pensamientos del hombre cambian cuando cambia el entorno. Cosa semejante nunca puede ser la verdad. La palabra de Dios trasciende las épocas, situaciones y entornos. Dios siempre existe como Dios Padre y Dios Madre. Si subimos al reino de los cielos, existen el Padre y la Madre. Antes de descender a la tierra, después de cometer pecados en el cielo, ¿quiénes estaban en el cielo? Estaban Dios Padre y Dios Madre. Hermanos, esta es la verdad. Es la palabra de Gálatas capítulo 4, versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es, ¿quién? Madre de todos nosotros, es libre. Aquí madre de todos nosotros. No se refiere a nuestras madres humanas. Continuemos con el versículo 27. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos ¿de qué? Hijos de la promesa. Los que han recibido la promesa de la vida eterna son hijos de la promesa, ¿no es verdad? En 1 de Juan capítulo 2, versículo 25 está escrito, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Los que creen en Dios Madre reciben la vida eterna. Por eso se les llama hijos de la promesa. Veamos el versículo 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Quién persigue a quién? Estos que nacen según la carne persiguen a los nacidos del Espíritu. Es lo mismo ahora. Versículo 30. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo,
porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. ¿Cuál es la relación entre los hijos y la mujer? La mujer es la madre de los hijos. ¿No tenemos ciertamente a nuestra madre espiritual? Debemos estar orgullosos de tener a nuestra madre espiritual. Debemos ir al cielo con nuestra madre celestial. El apóstol Juan vio todo esto en una visión y dijo: el padre y la madre existen juntos para que podamos entender la verdadera apariencia de Dios. Veamos un versículo más en Apocalipsis capítulo 22. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, está escrito: y el Espíritu y la esposa dicen. Todos ustedes son conscientes del Espíritu, ¿no es verdad? Estamos familiarizados con la Trinidad, es decir, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios Padre se refiere a la imagen masculina de Dios. Dios Hijo también se refiere a la imagen masculina de Dios. Dios Hijo es Dios Padre mismo según la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno y el mismo. Todos estos títulos se refieren a la imagen masculina de Dios, Dios Padre. Por eso es la Trinidad, ¿no es cierto? El Espíritu se refiere a Dios Padre. La desposada es la esposa del Padre. Entonces, ¿quién es la esposa del Padre? Por supuesto, es nuestra madre. El Espíritu y la esposa dicen: ven. Vengan. ¿A quién? Vengan al Espíritu y la esposa. Debemos ir a Dios Padre y Dios Madre, porque es el único lugar donde podemos recibir la promesa de la salvación de Dios y la vida eterna. Debemos ir al lugar donde moran Dios Padre y Dios Madre. Hay numerosas religiones, iglesias y denominaciones. Numerosas personas tienen sus propias creencias y doctrinas. Sin embargo, el lugar que debemos buscar y al que debemos ir ya está establecido en la Biblia. La Biblia dice que debemos ir al lugar donde moran Dios Padre y Dios Madre. Debemos ir al Padre y a la Madre. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Solo si aceptamos al Espíritu y la esposa, que son Dios Padre y Dios Madre, podemos recibir el agua de la vida. Todos los secretos de los 66 libros de la Biblia se pueden resolver solo si creemos en Dios Padre y Dios Madre. El día de la venida del Padre se acerca. Los hijos de Sión siempre están con la Madre Celestial. La Madre Celestial nos guía, nos anima, corrige nuestras imperfecciones y nos guía por el camino correcto. Ella es el trono del juicio. Comprendiendo que esa Madre Celestial está con nosotros, nunca perdamos el orgullo y el valor. Y sin falta, cumplamos la misión de predicar a 7,000 millones de personas este año, esperando que todos reciban la gracia de Dios. Concluyo el sermón. Muchas gracias.